Yo estaba llorando sola, en medio de la noche, abrazada a mi almohada como si fuera el último rincón de consuelo que me quedaba, y de pronto sentí unos brazos rodearme suavemente. No había nadie en la habitación, nadie humano, pero ese abrazo era tan real como el dolor que llevaba por dentro. Nunca lo voy a olvidar. No fue un sueño, no fue mi imaginación, fue algo que vino del cielo, una presencia cálida, luminosa, un ser que no caminaba, que no hablaba, pero que lo decía, todo con su luz. Jamás en mi vida sentí algo tan puro, tan lleno de amor. No sé si fue un ángel, o si era Jesús mismo disfrazado de silencio, pero esa noche entendí que no estaba sola, y ahora que lo cuento, aún tiemblo por dentro, porque sé que lo que viví fue un milagro, uno de esos que nadie espera, pero que cambian todo para siempre. Nunca me había sentido tan sola como aquella noche, y eso que la soledad no era nueva para mí. Desde que mi esposo, Ramiro, partió hace más de 10 años, aprendí a convivir con los silencios largos y las sillas vacías. Aprendí a tomar el café para una sola taza, a mirar la televisión sin esperar comentarios al lado, y a dormirme sin el sonido del otro respirando cerca. Pero aquella noche, aquella fue distinta. El silencio no era solo ausencia, era un eco profundo que venía desde dentro, como si mi alma hubiera empezado a vaciarse poquito a poco, sin que yo me diera cuenta. Me acuerdo bien del reloj marcando las 3:15 de la madrugada. La lluvia caía suave y el viento movía las cortinas con un vaivén casi triste. Estaba sentada al borde de la cama, con el camisón arrugado, la cara mojada de lágrimas y las manos temblando. No sé por qué lloraba tanto, tal vez por todo, tal vez por nada. A veces, el cuerpo guarda tristezas antiguas y de repente decides soltarlas todas de golpe. Sentía un peso en el pecho, como si una piedra invisible me aplastara desde adentro. Y lo peor de todo era esa sensación de estar olvidada, como si ni Dios recordara que yo seguía aquí, respirando. Había rezado antes de acostarme, como hacía siempre, pero esa noche ni mis oraciones salieron con fuerza. Murmuraba palabras que ya no tenían sentido, repitiéndolas por costumbre más que por fe. Señor, dame paz. Señor, escúchame. Pero mi voz se perdía entre las sombras del cuarto. No había respuesta, ni una brisa, o ni un suspiro. Solo el crujido ocasional de la madera y mi llanto contenidito, como de niña que no quiere molestar a nadie. Fue ahí, en medio de ese vacío tan frío, que algo extraño empezó a pasar. No lo vi con los ojos, pero lo sentí con todo el cuerpo. Una presencia. No tengo otra forma de explicarlo. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más cálido, como si alguien invisible hubiera entrado en la habitación sin abrir la puerta. Me quedé quieta, sin atreverme a moverme ni a respirar profundo. Cerré los ojos y me abracé las piernas, esperando que el momento pasara. Pero no pasó. Al contrario, se hizo más fuerte. Y entonces ocurrió lo que hasta hoy me cuesta contar, sin que se me erice la piel. Sentí unos brazos. Sí, lo sé, puede sonar absurdo, pero sentí con absoluta claridad unos brazos rodeándome. No era mi imaginación, no era un sueño, era real. Un abrazo suave, tibio, lleno de amor, y completamente inexplicable. Un milagro real, aunque yo todavía no lo comprendía en ese momento. No podía ver de dónde venía, pero lo que sentí no se parece a nada humano. No era miedo lo que me invadía, era paz. Era como si algo o alguien hubiera bajado del cielo para sostenerme en mi peor hora. No supe cuánto tiempo duró. Pudo haber sido un minuto o una eternidad. Solo sé que, cuando abrí los ojos de nuevo, ya no era la misma. Y sin embargo, lo más impactante aún estaba por suceder, porque ese abrazo no vino solo.
vino acompañado de algo más, algo que cambiaría para siempre mi manera de ver la vida y de entender el amor que nos cuida desde el más allá. No instante en que el calor de aquel abrazo invisible empezó a desvanecerse, me quedé quieta, envuelta en un silencio extraño. No era el silencio de antes, el que dolía como cuchillo por dentro. Era otro, uno más hondo, como si todo el universo me hubiera detenido el tiempo para que pudiera entender algo, pero yo no sabía el qué. Me sentía frágil, o como si me hubieran tocado el alma, pero al mismo tiempo no entendía nada. Y fue entonces cuando me vino la pregunta, una sola, sencilla, pero que me atravesó entera. ¿Dónde estás? Señor, no sé si lo dije en voz alta o solo lo pensé, pero sonó dentro de mí como un eco que llevaba años escondido. ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste así? ¿Tan rota? ¿Tan sola? ¿Por qué te escondiste de mí justo cuando más necesitaba verte, escucharte, sentirte? Mis ojos seguían húmedos, pero ya no por la desesperación. Era otra clase de llanto, un llanto más calmo, más rendido, un llanto que venía de una parte mía que no sabía que existía hasta esa noche. Miré hacia el techo como si pudiera atravesarlo con la mirada, como si mis ojos pudieran subir más allá del tejado, de las nubes, del cielo mismo, y colarse en los rincones secretos donde habita Dios. Pensé en las oraciones que me enseñó mi madre, cuando yo aún era una niña, que dormía abrazada a una muñeca de trapo. Pensé en las veces que recé sin entender las palabras, solo porque ella me decía que así Dios me cuidaría mientras dormía. Y sin embargo, esa noche, ni siquiera eso podía repetir. Las palabras no venían. Mi boca estaba muda, pero mi alma gritaba, no un grito de garganta, no, era un grito interno, profundo, como si mi espíritu se quebrara pidiéndole al cielo una sola cosa: no me olvides. Me sentía tan pequeña, tan insignificante en medio de ese universo inmenso que parecía no notar que yo aún estaba viva. Me preguntaba si mi dolor valía algo, o si mis lágrimas servían para algo más que mojar la almohada. Me preguntaba si él me veía, si él realmente estaba allí, o si todo lo que había creído desde niña era solo una ilusión bonita para no sentir miedo de la muerte. Fue ahí cuando sentí una mezcla rara, un choque entre dos fuerzas. Por un lado, mi razón me decía que tal vez lo que había sentido era producto del cansancio, del insomnio, de la tristeza acumulada. Pero por otro lado, algo dentro de mí se resistía a esa idea, porque ese abrazo fue real, tan real como mi propio cuerpo. Y si eso fue real, entonces alguien lo envió, alguien del otro lado. Empecé a recordar cosas que había olvidado, momentos de mi vida donde también me sentí protegida sin saber cómo. Aquella vez que me enfermé gravemente y me recuperé sin explicación, o cuando mi hijo Esteban llegó sano y salvo de aquel accidente de coche donde el auto quedó destruido, pero él salió sin un rasguño. Siempre lo vimos como cosas de la vida, casualidades, suerte, pero en esa noche algo me decía que había mucho más detrás, que esas no eran simples coincidencias, sino fragmentos de una verdad oculta, una presencia silenciosa que nos acompaña sin que la veamos. Mientras seguía en esa cama, entre lágrimas secas y pensamientos que se cruzaban como relámpagos, entendí que esa noche no era como las otras. Había algo en el aire, en mi piel, en mi espíritu, algo que me decía que estaba viviendo una especie de despertar, una transformación silenciosa, una apertura de ojos del alma, como si el dolor me hubiera arrastrado al borde de algo sagrado. No lo sabía entonces, pero ese sería apenas el primer paso de una jornada profunda, llena de revelaciones que cambiarían para siempre mi forma de ver la vida y de entender lo que realmente significa estar viva. Afuera, la lluvia seguía cayendo,
pero ya no sonaba triste. Era como una música lejana, acompasada, que marcaba el ritmo de algo nuevo que estaba naciendo dentro de mí. Me senté lentamente, con el cuerpo todavía débil, pero con una claridad distinta en los ojos. Respiré hondo, cerré los ojos y susurré, esta vez sin lágrimas, casi como una plegaria suave. Si estás ahí, házmelo saber. No era una exigencia, era una entrega. En ese momento no hubo truenos, ni luces brillantes, ni voces celestiales, pero hubo algo más sutil, más íntimo, una certeza que no venía de la mente, sino del corazón, como si el mismo cielo me hubiera respondido en silencio, como si me estuvieran preparando para algo más grande, algo que aún no entendía, pero que estaba por venir, porque a veces las respuestas no llegan con palabras, sino con presencias, y esa noche, el vacío que me había envuelto por años empezó a ceder, lentamente, pero con fuerza. No sé cómo explicarlo sin que parezca imposible, pero desde ese momento comencé a notar señales, pequeñas, discretas o casi invisibles, pero llenas de significado, como si alguien me tomara de la mano desde otro plano y me dijera, sigue, estoy contigo, y aunque aún no lo sabía del todo, ese sería solo el inicio de una serie de momentos que cambiarían el rumbo de mi vida, porque lo que vendría después sería aún más inesperado, más fuerte, más lleno de luz. No sé cuánto tiempo me quedé en esa especie de espera silenciosa, con los ojos cerrados y el alma abierta como una flor nocturna. Recuerdo que había dejado de llorar sin darme cuenta, no porque el dolor se hubiera ido del todo, sino porque algo había cambiado a mi alrededor. No fue un ruido, ni una voz, ni una imagen, fue el aire. El aire mismo se volvió distinto, más denso, pero no pesado, más cálido, pero no sofocante. Era como si la habitación entera hubiera cambiado de dimensión sin que yo me moviera del lugar. Una brisa muy suave rozó mi piel, pero no venía de la ventana, porque estaba cerrada desde antes que empezara a llover. No había corriente, ni viento afuera, ni razón para que sintiera eso. Era una caricia invisible. Me estremecí sin miedo, con esa clase de escalofrío que no da frío, sino presencia, el tipo de sensación que uno tiene cuando entra a una iglesia vacía y sabe, sin que nadie lo diga, que allí hay algo sagrado. Era como si alguien respirara cerca de mí, y no era mi respiración. Abrí los ojos, despacio, como si temiera romper el momento con un solo parpadeo. Todo se veía igual, pero al mismo tiempo, completamente distinto. La lámpara apagada, la cortina moviéndose levemente, la colcha arrugada por mis manos. Pero el ambiente había cambiado, no solo fuera de mí, sino dentro. Sentía el corazón latiendo con fuerza, pero sin ansiedad. Era más bien como una alerta suave, como si todo mi ser supiera que algo estaba ocurriendo y me estuviera preparando para ello. Algo que escapaba a cualquier explicación lógica, pero que no necesitaba lógica para ser real. Me senté más derecha en la cama. Escuchaba mi propio silencio con una atención distinta, como si algo me estuviera por hablar, pero en otro idioma, uno que no usa palabras. Fue en ese preciso instante cuando lo sentí. No hay forma de explicarlo, sin que parezca un cuento inventado, pero fue real. Lo juro por la memoria de Ramiro, por el alma de mi madre Eulalia, por todo lo que llevo dentro. Sentí que alguien o algo estaba allí conmigo. No fue una imaginación, no fue una fantasía, fue una certeza, una presencia que no se veía con los ojos, pero que podía sentirse con cada poro del cuerpo. Estaba a mi lado. No sé cómo supe que no era una sombra, ni una energía cualquiera. Lo supe porque el calor que emanaba era puro, sereno, lleno de una ternura que no he vuelto a sentir de ningún ser humano. Era como estar en medio de un secreto que solo el cielo conoce.
como si me hubieran abierto una rendija a otra dimensión para que pudiera asomarme un segundo. Quise decir algo, pero no me salieron las palabras, solo cerré los ojos y esperé. Era una sensación parecida a la de cuando una madre acaricia a su hijo dormido, no lo quiere despertar, o solo estar cerca. Así sentí esa presencia, cuidándome, observándome, amándome en silencio. Fue entonces cuando el aire vibró. Sí, vibró, como cuando una melodía muy suave llena un espacio sin ruido, como cuando el alma reconoce algo que estaba olvidado, y ese vibrar se instaló en mi pecho como un calor que no quemaba, pero que iluminaba por dentro. Tuve un pensamiento extraño en ese momento. No fue racional, ni buscado. Surgió solo, como una revelación. Esto no es de aquí. Así, con esas palabras, y entendí que estaba cruzando una frontera invisible, no entre la vida y la muerte, y no, sino entre lo conocido y lo eterno, entre lo cotidiano y lo sagrado. Era como si me hubieran invitado a ver los bastidores de la realidad, y como si alguien me dijera, esto es lo que pasa cuando nadie mira, y no pude evitar pensar en todas las veces que me sentí abandonada, ignorada e invisible, en cómo la vida, con sus años y sus pérdidas, va dejando a una sin nombre, como una sombra entre los recuerdos de otros. Pero en ese instante, yo no era una sombra, yo era vista, yo era reconocida, yo era, por fin, abrazada no por un cuerpo, sino por una verdad oculta que por fin se dejaba tocar, porque lo que había allí conmigo no era de este mundo, pero me conocía mejor que nadie. El impacto de esa experiencia no vino con gritos, ni con visiones espectaculares, vino con el silencio, con la calma, con una especie de suspensión del tiempo que me hizo comprender que había entrado en un lugar sin relojes, sin medida, donde solo existía el amor en su forma más pura, no como el amor de las novelas ni de las palabras bonitas, sino ese amor que sostiene, que consuela, que transforma sin exigir nada, un amor que no necesita presentaciones. Y entonces pasó algo más, un temblor leve recorrió mis brazos, y sentí, como si fueran dedos, algo que me tocaba el hombro. No eran dedos humanos, eran como ondas de luz, como una energía que tomaba forma por un segundo y me hacía saber, estoy aquí. No tuve miedo, no lloré, solo cerré los ojos y me dejé llevar por esa sensación. El cuerpo parecía flotar, aunque seguía allí, sentada en mi cama, pero mi conciencia, esa estaba en otra parte, como si me hubieran sacado suavemente del mundo sin sacarme. Y en medio de todo eso, supe que algo más iba a pasar, que lo que había sentido hasta ese momento era apenas el principio de una experiencia que iba mucho más allá de mis recuerdos, de mis pérdidas, de mis preguntas, porque había una historia más grande a la que yo pertenecía, aunque nunca me la hubieran contado, una historia que solo se revela cuando el alma está lista para verla, y yo, sin saberlo, estaba a punto de descubrir lo que se esconde detrás de lo visible, lo que nos abraza cuando nadie más puede hacerlo. Todavía recuerdo el momento exacto en que todo cambió. No fue un cambio brusco ni dramático, fue algo sutil, como cuando el sol se esconde detrás de una nube y uno apenas se da cuenta de la sombra hasta que mira bien. Estaba allí, sentada en mi cama, con el corazón latiendo como tambor viejo pero firme, y con los ojos cerrados porque algo dentro de mí no quería ver, sino sentir. Y entonces ocurrió algo o alguien, y me abrazó. No puedo decir que sextabrazos, ni que escuché pasos, pero los sentí. Sentí cómo se me acercaban por detrás, como esa presencia cálida me rodeaba despacito, con una ternura que no se parece a nada de este mundo. Me abrazaron con una suavidad que solo he sentido cuando tenía fiebre de niña y mi abuela Rosalía me tomaba entre sus brazos para bajarme el calor con un paño mojado. Pero esta vez no había manos,
ni cuerpo, ni palabras, solo una energía envolvente, un consuelo que no pedí, pero que llegó, y entonces, lo que me parecía imposible se volvió real. El dolor empezó a irse, no todo de golpe, no como quien apaga una luz, pero fue como si alguien hubiera abierto una ventana por dentro y el aire viejo de mi tristeza comenzara a salir lentamente, dejando espacio para algo nuevo. No era felicidad, no todavía, era paz, una paz tan profunda que dolía de tan hermosa, como si me estuvieran diciendo, sin decirlo, que mi sufrimiento había sido visto, y que por fin alguien lo estaba abrazando conmigo. El calor de ese abrazo no era el de una manta, ni el de una estufa, era otro tipo de calor, un calor que no viene de fuera, sino que nace por dentro cuando el alma se reconoce acompañada. Mis manos, que antes temblaban, se quedaron quietas. Mis pensamientos, que eran un torbellino, se aquietaron, y mi corazón, que llevaba años roto, empezó a latir con una cadencia distinta, como si, de pronto, algo dentro de mí se alineara con algo más grande, como si en ese abrazo hubiera una verdad oculta que siempre estuvo allí, esperando que yo bajara la guardia para poder mostrarla. Fue en ese instante, con los ojos aún cerrados, sexta la luz. No me refiero a la luz del techo, ni al reflejo de algún coche pasando afuera. Esta era una luz distinta, viva, respiraba, se movía sin moverse. Era como si viniera desde adentro de mí, pero también desde muy lejos. No era blanca ni dorada, era una mezcla que no tiene nombre. Una luz cálida, suave, pero tan intensa, que no hacía daño. Me llenó el pecho, me rodeó, y al centro de esa luz había algo, o alguien, no sé cómo explicarlo sin que parezca una fantasía, pero juro por lo más sagrado que era un ser. No tenía alas, ni túnica, ni esa imagen que uno se hace de los ángeles por los cuadros de iglesia. No, era mucho más que eso. Era presencia, era amor encarnado en forma de luz, y aunque no tenía boca, sentí que me hablaba, aunque no tenía rostro claro. Sabía que me miraba, y aunque no decía una sola palabra, cada parte de mí escuchaba. Estás a salvo. Fue como si mi vida entera se detuviera, como si por fin el tiempo decidiera darme un respiro para que pudiera comprender todo, lo que nunca me había atrevido a ver. Ese abrazo, de ese momento, de esa luz, fueron más que una experiencia, fueron una revelación. No solo me hablaban de que no estaba sola, me hablaban de que nunca lo estuve, que incluso en mis noches más oscuras, de incluso cuando grité al cielo y creí que nadie me oía, algo o alguien me había estado sosteniendo sin que yo supiera. Sentí ganas de llorar, pero ya no de tristeza. Era un llanto nuevo, uno que limpia, que libera, que transforma, porque cuando uno siente que ha sido visto por el cielo, todo cambia. Las heridas siguen ahí, sí, pero ya no duelen igual, porque ahora sabes que no fuiste olvidada, que tu historia importa, que tu existencia tiene un sentido más profundo que lo que los años, las pérdidas o las cicatrices te hicieron creer. Esa noche entendí que hay momentos en que el alma se encuentra con algo eterno, algo que no pertenece a este mundo, pero que se manifiesta justo cuando uno está al borde, cuando la mentalidad cambia, cuando el corazón se rinde y cuando uno deja de luchar para simplemente abrirse. A veces, ese es el portal por donde entra la luz. Por eso, cuando me abrazaron, cuando esa luz me cubrió, yo supe que estaba siendo parte de un milagro real. No fue una visión para contar con detalles, fue una vivencia que me atravesó por completo, como si alguien hubiera decidido que, por un instante, yo pudiera experimentar lo que hay más allá de todo lo que creemos entender. Era como mirar detrás del telón de esta vida, como asomarse a los bastidores de la eternidad. Y esa experiencia no solo me conmovió, me marcó.
Después de ese abrazo, algo en mí cambió para siempre. Ya no podía mirar mi historia de la misma manera. Empecé a recordar momentos de mi vida con otros ojos, las veces en que estuve en peligro y salí ilesa, las decisiones que parecían casuales, pero que me llevaron justo al lugar que debía estar, las personas que aparecieron en mi camino justo cuando más necesitaba una palabra o una mano. Todo eso empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que ahora empezaba a mostrar una imagen más grande. Lo más fuerte no fue sentir el abrazo, fue darme cuenta del mensaje silencioso que venía con él, porque esa luz, ese ser, ese instante, no venía solo a consolarme, venía a despertarme, a mostrarme una verdad que había ignorado por años, la de que no estamos solos, nunca, que hay una presencia, llámala Dios, ángel, energía divina que nos conoce, nos cuida y nos guía, incluso cuando no lo vemos. Y en medio de esa revelación, entendí que ese abrazo no era el final de algo, sino el inicio de una jornada más profunda, una que me invitaría a mirar la vida con otros ojos, a confiar en lo invisible, a seguir señales, a escuchar lo que no se dice. ¿Por qué? Sin saberlo, me estaba preparando para vivir algo aún más profundo, algo que, con cada nuevo amanecer, me seguiría dejando huellas que no se ven, pero que se sienten. Yo no sabía que el alma podía escuchar sin oídos, no lo había imaginado jamás, pero aquella noche, con el cuerpo inmóvil y el corazón abierto, lo supe con toda certeza. No sextalabios moverse, no escuché voz alguna romper el silencio de la habitación, y sin embargo, algo profundo, más real que cualquier sonido, me habló por dentro. Fue como si la misma luz que me envolvía se hiciera palabra, sin ser palabra, como si me alcanzara el centro del pecho y dejara allí una frase encendida: no estás sola, hija mía. Así, tal cual, como lo oyes, no estás sola, hija mía. Aquellas palabras no vinieron de fuera, pero tampoco nacieron en mi mente, porque yo nunca me habría dicho algo así, no en ese tono, no con esa ternura tan honda. Era una voz que no era voz, pero que tenía peso. No era pensamiento, era revelación, y al oírlas, sentí algo romperse dentro de mí, como si las capas viejas de abandono, miedo y duda se deshicieran como hojas secas con el viento. Lloré, pero esta vez fue distinto. No era el llanto del dolor, ni el de la soledad, era el llanto del reconocimiento, porque no era solo que alguien me hablara, era que esa voz sabía exactamente quién era yo. Me llamó hija, hija mía, y ese, mía, me abrazó más fuerte que cualquier brazo humano. Era como si volviera a ser niña, envuelta en la falda de mi madre Eulalia, cuando me escondía del trueno, o como cuando Ramiro me decía: aquí estoy, en esas noches en que el mundo me venía encima, pero esta vez era otra clase de presencia, una que no nace de la tierra, sino del cielo mismo. No tengo forma de explicar con precisión lo que sentí. Ninguna palabra que yo conozca alcanza, porque era un amor que no juzga, no exige, no condiciona, era simplemente amor, un amor eterno, que no tiene comienzo ni final, como si existiera desde mucho antes de que yo naciera y siguiera ahí mucho después de que yo ya no esté. No se parecía a nada que haya vivido antes, o ni siquiera en los momentos más felices de mi vida. Era una conexión directa con algo que no tiene forma, pero que es todo lo que somos cuando el miedo se apaga. En ese instante entendí algo que cambió para siempre mi manera de mirar el mundo. Yo no estaba sola, nunca lo había estado, solo que la vida, con sus pruebas, sus golpes y sus pérdidas, me había hecho creer que sí. Había construido una mentalidad cerrada en la que creía que el silencio de Dios era ausencia. Pero ahora, con esa frase resonando dentro de mí, comprendí la verdad oculta detrás del silencio. No era abandono,
era presencia silenciosa, cuidado sin palabras, amor sin demostración. Estaba ahí todo el tiempo, esperando que yo pudiera sentirlo. El impacto de esa comprensión fue como un relámpago sereno. Me atravesó sin dolor, pero con fuerza. Me vi a mí misma en diferentes momentos de mi vida, y de pronto, todos tenían otra luz. Cuando lloré sola después del entierro de Ramiro, cuando me sentí olvidada en mi propio cumpleaños, cuando la enfermedad me dejó en cama días enteros. En todos esos momentos, había estado acompañada, no de forma visible, no como yo quería, pero sí como realmente necesitaba. Esa presencia había estado allí, en los bastidores de mi historia, sin interrumpir, sin forzar, solo esperando que yo me abriera. Y ahora que lo había hecho, todo adquiría un nuevo sentido. Fue como tomar una decisión sin darme cuenta, la decisión de mirar con otros ojos, no los físicos, sino los del alma, de aceptar que lo invisible también es real, y que, a veces, lo más importante de la vida sucede en esos lugares donde nadie más mira. Con cada segundo que pasaba, esa luz parecía comprenderme más que nadie. No me reprochaba mis dudas, no me corregía por haberme rendido tantas veces. Solo estaba allí, amándome como era, con mis cicatrices, mis arrugas, mis silencios y mis noches oscuras. Ese tipo de aceptación no se encuentra fácilmente, no se compra, no se gana, se recibe, y cuando se recibe, algo dentro de uno cambia, no de forma ruidosa, sino como una semilla que germina en el fondo de la tierra, en el más profundo de los silencios. Por eso digo que fue una transformación, porque no era un consuelo temporal, ni una ilusión bonita para calmar una noche triste. Era una revelación, una certeza interior que ya no necesitaba explicaciones, y esa certeza empezó a filtrarse en cada rincón de mi memoria, como si una luz antigua despertara en cada recuerdo. Lo vi con claridad. Esa presencia no venía a hacerme sentir mejor, venía a recordarme quién era, a devolverme a mi esencia, a lo que fui antes del miedo, antes de la pérdida, antes del olvido. Y entonces lo supe. Supe que ese ser no era de este mundo. Supe que lo que me visitó esa noche no era una invención del cansancio ni un producto de mi imaginación. No había confusión posible, era algo celestial, y aunque mi boca no lo dijo, mi corazón gritó en silencio, gracias, porque cuando una ha vivido muchos inviernos y cree que ya lo ha visto todo, recibir una visita del cielo no solo te conmueve, te redefine. Desde aquel instante, la oscuridad de mi habitación ya no era amenaza, era espacio sagrado. La noche ya no era soledad, sino espera, como si algo me hubiera sido revelado y ahora todo tuviera otra textura. No podía explicarlo, pero tampoco necesitaba hacerlo, porque lo importante ya no era el cómo, ni el por qué. Lo importante era que había sido tocada, vista, escuchada, amada por algo más grande que todo lo que conocía. Afuera, el mundo seguía igual. La lluvia había cesado y el reloj marcaba la misma hora de siempre. Pero dentro de mí, una nueva hora había comenzado. Una hora sin tiempo, sin urgencias y sin heridas abiertas. Una hora donde todo lo que creía haber perdido me era devuelto, no en forma de cosas o personas, sino en forma de sentido, y aunque la luz se fue desvaneciendo lentamente, como el perfume de una flor que uno no olvida jamás, algo de ella quedó conmigo, una huella, una promesa muda, un susurro eterno que me acompaña hasta hoy, y que volvería a manifestarse de una forma aún más profunda, después de que esa luz se desvaneció lentamente, como cuando se apaga el último suspiro del día y la noche entra sin hacer ruido. Me quedé sentada en la cama, inmóvil, no podía hablar, no podía moverme, solo podía sentir, y lo que sentía era tan inmenso,
tan fuera de todo lo conocido, que lo único que mi cuerpo alcanzaba a hacer era temblar, no de miedo, no, era otra clase de temblor, uno que viene cuando el alma toca algo sagrado y el cuerpo no sabe cómo reaccionar. Recuerdo que pasaron varios minutos, o quizás fueron horas, no lo sé, en los que permanecí así, en ese silencio espeso, con las manos aún tibias y el pecho lleno de algo que no podía nombrar. No había palabras suficientes, ni en mi idioma ni en ningún otro. Lo que había visto, lo que había sentido, había dejado una marca dentro de mí que no dolía, pero que transformaba. Era como si algo dentro se hubiera corrido de lugar, como si la misma estructura de mi interior se hubiera reacomodado para dar lugar a una verdad oculta que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. Y entonces, con los ojos cerrados, todavía, intenté recordar el rostro que había visto en medio de esa luz, pero no era un rostro en el sentido estricto. No tenía forma definida, no había nariz, ni boca, ni cejas, pero había ojos. Oh, sí, había ojos, o al menos algo que se sentía como mirada, una mirada que no necesitaba abrirse, porque atravesaba todo, me atravesaba, no con dureza, sino con una misericordia tan profunda que deshacía todo lo que me dolía. Era una presencia, no una persona, pero contenía todos los rostros del amor que alguna vez conocí. Contenía a mi madre, a mi esposo Ramiro, a mis abuelos, a los hijos que perdí antes de nacer. Todos estaban allí, de alguna forma, que no sé explicar, y a la vez, no era ninguno de ellos. Era algo más, algo que no pertenece a este mundo, pero que lo habita todo. Un ser tan lleno de compasión, de comprensión, de ternura, que por un segundo pensé, será un ángel, uno de esos que nos cuidan desde niños y nos visitan solo cuando más los necesitamos. La pregunta surgió sola, desde lo más profundo de mi corazón, porque nada en esa experiencia fue ordinario, nada fue casual, y aunque la figura era de luz, y su forma no podía describirse, algo en su esencia me decía que no era cualquier ser, que no era una aparición más. Sentir, con una intensidad que aún me estremece, que ese ser conocía todo de mí, todo, incluso aquello que ni yo misma había querido mirar, mis fallos, mis dudas, mis cansancios, mis distancias con la fe, todo, y aún así, me abrazaba, aún así, me decía, hija mía, aún así, me llenaba de paz. Entonces, otra pregunta me cruzó por dentro, ¿y si no era un ángel? ¿Y si era él? ¿Y si esa luz, esa voz que no era voz, esa mirada sin forma, era Jesús mismo, el mismo que tantas veces invoqué sin respuesta, el mismo que creía lejano, imposible de alcanzar, reservado solo para las almas especiales? ¿Y si había venido a mí en una noche cualquiera, en mi habitación, sin truenos, sin relámpagos, sin anunciarse, solo porque sí, porque me vio rendida? No sé la respuesta, no puedo afirmarlo con certeza, pero lo que sí sé, con todo lo que soy, es que esa presencia era del cielo, no de la imaginación, no del sueño, no del deseo, era real, más real que el suelo bajo mis pies, más real que las lágrimas que aún se secaban en mi rostro, porque dejó algo en mí que no ha vuelto a irse. Desde esa noche, hay una paz instalada en el centro de mi pecho, como un faro silencioso que no hace ruido pero ilumina cada rincón, y en esa quietud que vino después, mientras el cuarto volvía a ser simplemente un cuarto, mientras el mundo retomaba su forma habitual, yo seguía sintiendo el eco de esa mirada. Era como si me hubiera atravesado para siempre, como si ya no pudiera vivir igual que antes, como si tuviera que tomar decisiones nuevas, mirar con otra mentalidad, caminar otra jornada, ya no desde el vacío, sino desde la certeza de que no estoy sola, y no lo digo solo por mí,
Lo digo por todas las personas que alguna vez se han sentido olvidadas, apartadas o desechadas. Lo digo por todas esas almas que gritan por dentro y no se atreven a hablar, porque lo que me pasó a mí no fue privilegio, fue revelación, una revelación que me mostró que el cielo está más cerca de lo que pensamos, que no hay que estar en una iglesia, ni en una montaña, ni en un retiro espiritual para ser tocada por la divinidad. A veces, basta con rendirse, basta con llorar de verdad, basta con mirar al cielo y decir, no puedo más. ¿Para qué? Sin anunciarse, lo eterno cruce el umbral de nuestro mundo y nos abrace en silencio. Esa noche entendí que el verdadero impacto no viene de los milagros que se ven, sino de los que se sienten, porque hay momentos en que todo parece igual por fuera, pero por dentro todo cambia, y ese cambio no necesita explicación, solo necesita ser vivido, aceptado, abrazado. Y cuando eso pasa, no importa si fue un ángel, si fue Jesús o si fue el amor mismo disfrazado de luz. Lo que importa es lo que deja, lo que transforma, lo que revela y lo que esa presencia dejó en mí. Fue una certeza que nunca más se apagó, una que, aunque los años sigan pasando y la memoria empiece a fallar, sigue allí, intacta, latiendo suave pero firme, como el primer día, porque hay experiencias que no se olvidan, no porque las recordemos, sino porque se quedan escritas en lo profundo del alma, como si fueran parte de un libro secreto que solo el cielo y una misma pueden leer. Y ese libro todavía se sigue escribiendo. Esa noche, cuando finalmente el sueño me alcanzó, no fue como las otras veces en que el cuerpo simplemente se rinde al cansancio. Fue más bien como si alguien me hubiese mecido suavemente, como si un susurro invisible me dijera al oído: descansa, ya no tienes que cargar todo sola. Dormí profundo, sin sobresaltos, sin esos pensamientos que solían apretarme el pecho en mitad de la madrugada. Y al amanecer, algo en mí ya no era igual. Me desperté antes que el sol tocara la ventana, no porque tuviera insomnio, sino porque algo dentro de mí ya estaba despierto antes que los ojos se abrieran. El aire tenía otro peso. El silencio de la casa, que tantas veces me resultó triste, ahora se sentía distinto. No puedo explicar con palabras exactas, pero era como si toda la atmósfera hubiera cambiado, como si los rincones que ayer me oprimían el alma hoy me dieran la bienvenida. Me senté en la cama sin apuro, observando cómo la primera luz del día entraba tímida por la cortina, y sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en los labios, pero sincera, la primera en mucho tiempo. Me puse las pantuflas, esas que ya están viejas pero que me acompañan desde que Ramiro partió. Caminé por el pasillo en silencio, como si no quisiera romper el hechizo de lo que había vivido. En la cocina, encendí la cafetera como todos los días, pero esa rutina, tan repetida, tan automática, tenía ahora otra textura. El olor del café me llegó como una bendición y el vapor que subía de la taza me pareció un gesto de bienvenida. Sentí que volvía a la vida, pero no como quien sale de un sueño, sino como quien regresa de un lugar sagrado y empieza a ver o sentir lo cotidiano con otros ojos. Me senté en mi rincón favorito, junto a la ventana que da al jardín. Ese que está un poco descuidado, pero donde aún florecen los geranios. Miré hacia afuera y los árboles me parecieron más verdes. El cielo, más abierto, incluso el canto de los pájaros sonaba distinto. Me di cuenta, en ese instante, de que algo esencial se había movido dentro de mí. No era solo una sensación bonita, era una transformación profunda, como si durante la noche, mientras dormía, alguien hubiera reparado piezas internas que llevaban años rotas. La tristeza seguía ahí. Sí,
No se había evaporado como por arte de magia, pero ya no me asfixiaba. Era una tristeza que se podía mirar a los ojos sin caer, una que no me aplastaba, sino que me acompañaba desde otro lugar, como si se hubiera vuelto más liviana, más amable, y por primera vez en muchísimo tiempo sentí esperanza, no esa esperanza ilusoria que uno se repite para no desmoronarse. No, esta era una esperanza real, silenciosa, pero firme, una especie de certeza sin explicación que me decía que la vida aún tenía algo para mí. Me levanté de la mesa con una energía serena. No era euforia, no era impulso, era una decisión tranquila de volver a estar presente. Pasé por el pasillo y toqué con los dedos las fotografías colgadas en la pared, la de Ramiro con su guitarra, la de mi hija Lucía en su primer día de escuela, la de mis padres el día de su aniversario. Y algo curioso ocurrió, las imágenes parecían más vivas, no porque se movieran ni nada por el estilo, pero era como si las miradas congeladas en esas fotos me devolvieran la mirada con ternura, como si el ayer me dijera que no estaba sola hoy. Abrí las ventanas y dejé que el aire entrara, no el de la calle solamente, sino el aire nuevo de mí interior. Algo en mí pedía renovación. Me acerqué al espejo del baño y me miré largamente. Vi las arrugas, las canas, la piel gastada por los años, pero también sexta otra cosa, una luz detrás de los ojos, una llama quieta, como las velas que se encienden en los altares. Y entonces supe que el milagro real no había terminado esa noche, había apenas comenzado, porque cuando una presencia del cielo toca tu alma, el verdadero impacto no se da solo en el momento del encuentro, se revela después, en los gestos pequeños, en cómo eliges mirar, caminar, pensar, en cómo cambia tu mentalidad frente a las cosas que antes te aplastaban, y en cómo se instala una especie de música invisible en el fondo de tus días, que te acompaña aunque nadie más pueda oírla. No le conté a nadie lo que me había pasado, no porque tuviera miedo, ni porque dudara, sino porque aún no encontraba palabras suficientes. Era como intentar describir un color que nadie ha visto, o una melodía que solo se puede oír con el alma. Pero no necesitaba contar nada para saber que aquello había sido real. Mi cuerpo lo sabía. Mis pensamientos lo sabían, cada parte de mí lo confirmaba en silencio. Ese día lo pasé tranquila, preparé una sopa, regué las plantas, tejí un poco, todo con otra conciencia, como si cada cosa, por más simple que fuera, tuviera ahora un propósito más profundo, como si detrás de cada gesto cotidiano se escondiera una revelación, una verdad oculta que siempre estuvo ahí, pero que recién ahora podía ver. Y por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a bajar, me senté de nuevo en mi rincón del ventanal, con la taza entre las manos, y pensé, ¿cuántas veces pasé al lado de lo sagrado sin darme cuenta? ¿Cuántas veces el cielo me habló y yo no supe escuchar? ¿Cuántas decisiones tomé desde el miedo y no desde la fe? Ese día comprendí algo que aún me acompaña. El cielo no siempre se manifiesta con truenos ni señales grandes. A veces lo hace en el silencio de la madrugada, en un abrazo invisible, en una mirada sin ojos, en una mañana que amanece con un brillo distinto. Y cuando eso sucede, no hace falta entenderlo todo. Basta con aceptar que algo cambió, que la jornada interna sigue, que lo divino camina con nosotras, aunque no lo veamos, y yo seguí caminando, con la certeza grabada en el pecho, con los ojos más abiertos al misterio, y con una gratitud silenciosa que crecía con cada paso, porque sabía, desde lo más profundo, que aquella noche no había sido un sueño, ni un consuelo imaginario, había sido un regalo, una visita, un despertar. A veces me preguntan si lo que viví fue un sueño, si fue producto de mi imaginación cansada, de una mente que ya ha visto demasiadas despedidas,
de una necesidad desesperada de consuelo, y yo no me enojo con esas preguntas, porque entiendo que hay cosas que solo se pueden creer cuando se sienten. Y eso que me ocurrió no lo viví con los ojos ni con el cuerpo, lo viví con el alma. No necesito que nadie lo valide, ni que alguien lo entienda. Fue mío, solo mío, como un susurro entre mi corazón y el cielo. Entonces, otra pregunta me cruzó por dentro, ¿y si no era un ángel? ¿Y si era él? ¿Y si esa luz? Esa voz que no era voz, esa mirada sin forma, era Jesús mismo, el mismo que tantas veces invoqué sin respuesta, el mismo que creía lejano, imposible de alcanzar, reservado solo para las almas especiales. Y si había venido a mí en una noche cualquiera, en mi habitación, sin truenos, sin relámpagos, sin anunciarse, solo porque sí, porque me vio rendida. No sé la respuesta, no puedo afirmarlo con certeza, pero lo que sí sé, con todo lo que soy, es que esa presencia era del cielo, no de la imaginación, no del sueño, no del deseo, era real, más real que el suelo bajo mis pies, más real que las lágrimas que aún se secaban en mi rostro, porque dejó algo en mí que no ha vuelto a irse. Desde esa noche, hay una paz instalada en el centro de mi pecho, como un faro silencioso que no hace ruido pero ilumina cada rincón, y en esa quietud que vino después, mientras el cuarto volvía a ser simplemente un cuarto, mientras el mundo retomaba su forma habitual, yo seguía sintiendo el eco de esa mirada. Era como si me hubiera atravesado para siempre, como si ya no pudiera vivir igual que antes, como si tuviera que tomar decisiones nuevas, mirar con otra mentalidad, caminar otra jornada, ya no desde el vacío, sino desde la certeza de que no estoy sola, y no lo digo solo por mí, lo digo por todas las personas que alguna vez se han sentido olvidadas, apartadas o desechadas. Lo digo por todas esas almas que gritan por dentro y no se atreven a hablar, porque lo que me pasó a mí no fue privilegio, fue revelación, una revelación que me mostró que el cielo está más cerca de lo que pensamos, que no hay que estar en una iglesia, ni en una montaña, ni en un retiro espiritual para ser tocada por la divinidad. A veces, basta con rendirse, basta con llorar de verdad, basta con mirar al cielo y decir, no puedo más. ¿Para qué? Sin anunciarse, lo eterno cruce el umbral de nuestro mundo y nos abrace en silencio. Esa noche entendí que el verdadero impacto no viene de los milagros que se ven, sino de los que se sienten, porque hay momentos en que todo parece igual por fuera, pero por dentro todo cambia, y ese cambio no necesita explicación, solo necesita ser vivido, aceptado, abrazado. Y cuando eso pasa, no importa si fue un ángel, si fue Jesús o si fue el amor mismo disfrazado de luz. Lo que importa es lo que deja, lo que transforma, lo que revela y lo que esa presencia dejó en mí. Fue una certeza que nunca más se apagó, una que, aunque los años sigan pasando y la memoria empiece a fallar, sigue allí, intacta, latiendo suave pero firme, como el primer día, porque hay experiencias que no se olvidan, no porque las recordemos, sino porque se quedan escritas en lo profundo del alma, como si fueran parte de un libro secreto que solo el cielo y una misma pueden leer. Y ese libro todavía se sigue escribiendo. Esa noche, cuando finalmente el sueño me alcanzó, no fue como las otras veces en que el cuerpo simplemente se rinde al cansancio. Fue más bien como si alguien me hubiese mecido suavemente, como si un susurro invisible me dijera al oído, descansa, ya no tienes que cargar todo sola. Dormí profundo, sin sobresaltos, sin esos pensamientos que solían apretarme el pecho en mitad de la madrugada. Y al amanecer, algo en mí ya no era igual. Me desperté antes que el sol tocara la ventana, no porque tuviera insomnio,
sino porque algo dentro de mí ya estaba despierto antes que los ojos se abrieran. El aire tenía otro peso. El silencio de la casa, que tantas veces me resultó triste, ahora se sentía distinto. No puedo explicar con palabras exactas, pero era como si toda la atmósfera hubiera cambiado, como si los rincones que ayer me oprimían el alma hoy me dieran la bienvenida. Me senté en la cama sin apuro, observando cómo la primera luz del día entraba tímida por la cortina, y sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en los labios, pero sincera, la primera en mucho tiempo. Me puse las pantuflas, esas que ya están viejas pero que me acompañan desde que Ramiro partió. Caminé por el pasillo en silencio, como si no quisiera romper el hechizo de lo que había vivido. En la cocina, encendí la cafetera como todos los días, pero esa rutina, tan repetida, tan automática, tenía ahora otra textura. El olor del café me llegó como una bendición y el vapor que subía de la taza me pareció un gesto de bienvenida. Sentí que volvía a la vida, pero no como quien sale de un sueño, sino como quien regresa de un lugar sagrado y empieza a ver o sentir lo cotidiano con otros ojos. Me senté en mi rincón favorito, junto a la ventana que da al jardín. Le sequé. Está un poco descuidado, pero donde aún florecen los geranios. Miré hacia afuera y los árboles me parecieron más verdes. El cielo, más abierto, incluso el canto de los pájaros sonaba distinto. Me di cuenta, en ese instante, de que algo esencial se había movido dentro de mí. No era solo una sensación bonita, era una transformación profunda, como si durante la noche, mientras dormía, alguien hubiera reparado piezas internas que llevaban años rotas. La tristeza seguía ahí. Sí, no se había evaporado como por arte de magia, pero ya no me asfixiaba. Era una tristeza que se podía mirar a los ojos sin caer, una que no me aplastaba, sino que me acompañaba desde otro lugar, como si se hubiera vuelto más liviana, más amable, y por primera vez en muchísimo tiempo, sentí esperanza, no esa esperanza ilusoria que uno se repite para no desmoronarse. No, esta era una esperanza real, silenciosa, pero firme, una especie de certeza sin explicación que me decía que la vida aún tenía algo para mí. Me levanté de la mesa con una energía serena. No era euforia, no era impulso. Era una decisión tranquila de volver a estar presente. Pasé por el pasillo y toqué con los dedos las fotografías colgadas en la pared. La de Ramiro con su guitarra, la de mi hija Lucía en su primer día de escuela, la de mis padres el día de su aniversario. Y algo curioso ocurrió. Las imágenes parecían más vivas, no porque se movieran ni nada por el estilo, pero era como si las miradas congeladas en esas fotos me devolvieran la mirada con ternura, como si el ayer me dijera que no estaba sola hoy. Abrí las ventanas y dejé que el aire entrara, no el de la calle solamente, sino el aire nuevo de mí interior. Algo en mí pedía renovación. Me acerqué al espejo del baño y me miré largamente. Vi las arrugas, las canas, la piel gastada por los años, pero también sexta otra cosa, una luz detrás de los ojos, una llama quieta, como las velas que se encienden en los altares. Y entonces supe que el milagro real no había terminado esa noche, había apenas comenzado, porque cuando una presencia del cielo toca tu alma, el verdadero impacto no se da solo en el momento del encuentro, se revela después, en los gestos pequeños, en cómo eliges mirar, caminar, pensar, en cómo cambia tu mentalidad frente a las cosas que antes te aplastaban, y en cómo se instala una especie de música invisible en el fondo de tus días, que te acompaña aunque nadie más pueda oírla. No le conté a nadie lo que me había pasado, no porque tuviera miedo, ni porque dudara, sino porque aún no encontraba palabras suficientes. Era como intentar describir un color que nadie ha visto.
o una melodía que solo se puede oír con el alma. Pero no necesitaba contar nada para saber que aquello había sido real. Mi cuerpo lo sabía, mis pensamientos lo sabían, cada parte de mí lo confirmaba en silencio. Ese día lo pasé tranquila, preparé una sopa, regué las plantas, tejí un poco, todo con otra conciencia, como si cada cosa, por más simple que fuera, tuviera ahora un propósito más profundo, como si detrás de cada gesto cotidiano se escondiera una revelación, una verdad oculta que siempre estuvo ahí, pero que recién ahora podía ver. Y por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a bajar, me senté de nuevo en mi rincón del ventanal, con la taza entre las manos, y pensé, ¿cuántas veces pasé al lado de lo sagrado sin darme cuenta? ¿Cuántas veces el cielo me habló y yo no supe escuchar? ¿Cuántas decisiones tomé desde el miedo y no desde la fe? Ese día comprendí algo que aún me acompaña. El cielo no siempre se manifiesta con truenos ni señales grandes. A veces lo hace en el silencio de la madrugada, en un abrazo invisible, en una mirada sin ojos, en una mañana que amanece con un brillo distinto. Y cuando eso sucede, no hace falta entenderlo todo. Basta con aceptar que algo cambió, que la jornada interna sigue, que lo divino camina con nosotras, aunque no lo veamos, y yo seguí caminando, con la certeza grabada en el pecho, con los ojos más abiertos al misterio, y con una gratitud silenciosa que crecía con cada paso, porque sabía, desde lo más profundo, que aquella noche no había sido un sueño, ni un consuelo imaginario, había sido un regalo, una visita, un despertar. A veces me preguntan si lo que viví fue un sueño, si fue producto de mi imaginación cansada, de una mente que ya ha visto demasiadas despedidas, de una necesidad desesperada de consuelo, y yo no me enojo con esas preguntas, porque entiendo que hay cosas que solo se pueden creer cuando se sienten, y eso que me ocurrió no lo viví con los ojos ni con el cuerpo, lo viví con el alma. No necesito que nadie lo valide, ni que alguien lo entienda. Fue mío, solo mío, como un susurro entre mi corazón y el cielo.